empezar, antes de entrar en materia, hay unos libros muy buenos de Óscar Borrero. Creo que se pueden conseguir en línea para los que les gusta el tema de la economía urbana y el tema de la plusvalía. Este libro se llama Economía Urbana y Plusvalía del Suelo. Es un súper libro. Es del economista colombiano Óscar Borrero. De hecho, don Óscar estuvo hace poco acá en una actividad del ICOBAL y bueno, hemos tenido también la oportunidad de compartir con él y realmente es una persona que ha abierto caminos en todo el tema de la plusvalía y sobre todo el tema de la captura de valor, que es un tema que eventualmente podemos hablar en otra de estas transmisiones con un poco más de detalle, ¿verdad? El origen de la plusvalía urbana, de cómo se captura, de cuáles son los hechos generadores. Y es muy importante porque está muy asociado a la construcción de infraestructura, inclusive la gestión del uso del suelo y de los planes reguladores. Faltan 2 minutos para las 7. Voy a ser riguroso en ese aspecto. Vamos a ver, otro libro que me gustaría recomendarles. Bueno, ahora lo vamos a hablar un poquito, pero es un proyecto, qué interesante esto, qué interesante. Es de 1956. Se llama Proyecto para el Desarrollo Urbano de la Capital de Costa Rica. Imagínense ustedes. Ahorita lo vamos a ver un poquito cómo se ubica esto en el tiempo en el desarrollo urbano de nuestro país y específicamente de San José. Pero este libro yo me lo encontré, es un folletito, yo me lo encontré en el Limbo, en el año que trabajé en el Limbo, y es impresionante y es muy revelador todo lo que dice de lo que se tenía que hacer en 1956 con la ciudad de San José. Cualquiera que lo lea ahorita dice que este señor era un oráculo y ya sabía lo que iba a suceder en 1956. Muy interesante. Y gracias a Alejandro Bonilla, que me dio la forma de encontrar otro documento muy interesante que ahora les voy a enseñar, que ahora les voy a mostrar, que es una referencia muy, ¿cómo decirlo?, casi que histórica del primer plan de renovación urbana del casco de San José. Es súper interesante, ahorita lo vamos a ver. Es un anillo de renovación urbana. De hecho, por aquí lo tengo, pero creo que, bueno, hay una imagen. Pero bueno, vamos, ya son casi las 7, ya son las 7. Entonces, bueno, voy a empezar. Primero que nada, agradecerles muchísimo a los que se han tomado la molestia de escucharme un poco los planteamientos sobre ciudad y ojalá pudiéramos departir un poquito a través de los mensajes. Bueno, aquí hay un mensaje de David Jiménez, muy interesante ese libro, sí, me imagino que el de Óscar Borrero, sí, es muy interesante. Se lo recomiendo si lo pueden conseguir y si no, bueno, ahí podemos ver cómo hacemos. Entonces la idea es un poco, yo quería como hablar sobre un planteamiento más teórico en este momento que tengo sobre las etapas del urbanismo en nuestro país en el último siglo y cómo hemos ido evolucionando y cómo la ciudad se ha ido desarrollando en este último siglo, en el siglo pasado y en los inicios de este siglo. Es muy importante contextualizarnos porque vamos a ver, parafraseando a Eduardo Brenes, la técnica y la ciencia del urbanismo en nuestro país realmente es un campo muy joven, tenemos que reconocerlo, es un campo muy joven, pero eso nos da muchas posibilidades de mejora. Entonces les voy a enseñar un esquemita que tal vez alguno de ustedes ya lo ha visto, si ha tenido la paciencia de leer alguno de mis artículos sobre planificación urbana. Este es el esquemita que quiero compartirles. Este que ven acá. Yo ya casi no me veo, pero lo importante es que vean más o menos el esquema. En este esquema lo que he intentado hacer es dividir el desarrollo urbano de nuestro país en general, digamos que en 5 grandes periodos. Un primer periodo que yo le llamo el periodo incipiente, que va de 1900
a más o menos la fundación de la Segunda República. ¿Por qué es el periodo incipiente? Porque es un periodo en el que la ciudad se gesta, se construye e inclusive se planifica siguiendo casi que al pie los lineamientos heredados de los procesos de colonia y de conquista de la corona española. Entonces, si ustedes ponen a ver, si analizamos un poco los asentamientos humanos que fueron fundados en esta época, nos vamos a dar cuenta que siguen muy a rajatabla la configuración clásica de un centro urbano con una retícula muy ortogonal, que en el espacio público enfocado a la jerarquización del poder político, del poder religioso, del poder económico. Y bueno, esa era básicamente la línea con que en los procesos de colonia se fundaron casi que 14.000 ciudades en América Latina. Entonces, bueno, desde luego nosotros no escapamos a esa realidad. Ahora, ¿por qué me gustaría enseñarles un esquemita de la población? Vean qué interesante, ojalá se pueda ver bien este esquema de la población, porque bueno, se los voy a leer un poquito. Imagínense que para 1900 el país no había llegado a 350.000 habitantes, o sea, el fenómeno urbano en realidad no era una preocupación general. Para 1927, si más no me equivoco, en ese año hubo un censo, se llegó a la cantidad de 427.000 habitantes, imagínense ustedes. Entonces, el fenómeno urbano, las ciudades no eran una gran complejidad para el Estado, digamos, que aún estaba en un proceso incipiente de consolidación. Ahora bien, voy a cambiar un poco la imagen para verme un poquito más. Ya para la segunda mitad del siglo pasado, hay un boom demográfico, ¿verdad?, que se extiende en toda la segunda mitad del siglo pasado. Y por ejemplo, en 1956, Costa Rica alcanza el habitante 1 millón. Y claro, estamos hablando que en cuestión de 30 años se duplicó la población. Y esto calza con todo un fenómeno de consolidación del Estado, de una segunda república. Entonces, eso es lo que yo le llamo, en el esquemita aparece la próxima etapa del desarrollo urbano de nuestro país. Vamos a buscar el esquemita otra vez. Bueno, este es el damero de Tibás, vean ustedes, que es regularidad, el parque en Cartago. Vamos a buscar el esquemita otra vez. Bueno, es un poco, vean ustedes, en 1950, cómo estaba distribuido el sistema de ciudades. San José, si acaso, tenía 100.000 habitantes. Goicoechea tiene 150.000 habitantes hoy por hoy. Entonces, imagínense ustedes lo que es estar la ciudad en ese momento. Y en esas épocas, antes de la fundación de la Segunda República, es muy importante señalar que las ciudades eran muy autónomas, aunque ustedes tal vez no lo hayamos escuchado, no lo hayan enseñado. La ciudad de Alajuela, la ciudad de Heredia, San José, Cartago, eran muy autónomas, no dependían tanto del Estado central. Las ciudades gestionaban su recolección de residuos, su infraestructura, sus servicios domiciliarios. Entonces, en los 50 empieza un segundo periodo que yo le llamo el periodo inicial. Hasta Roy, un saludo a Roy. Claro, dice que para sumar, había antes del periodo incipiente que usted menciona toda una lógica de habitación y redes de conectividad provenientes de nuestros indígenas, por supuesto. La estructura de ciudad recae en una hegemonía europea, desde luego. De hecho, es muy interesante ver, digamos que a nivel de estructura urbana, Guayabo, por ejemplo. Aquí no lo tengo, pero me gusta mucho hablar de Guayabo porque Guayabo tiene, vamos a ver, conceptos muy claros de asentamiento humano de ciudad. Muy interesante. Tiene conceptos de nodo, de jerarquía y desde luego todo un diseño urbano asociado a toda una visión metafísica y de la vida. Entonces, muy interesante. Eso es otra discusión que de hecho podemos tener eventualmente en otra charla de cuál era la gestión de los asentamientos poblacionales de nuestros indígenas. Pero entonces, volviendo al periodo inicial, digamos que es el periodo de fundación de la Segunda República,
Esto, digamos que este periodo se caracteriza porque empiezan a nacer instituciones que literalmente le quitan competencia a los estados, a las ciudades. Entonces empiezan a hacer un INBU, por ejemplo, un Instituto Costarricense de Electricidad, un Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Entonces imagínense ustedes que entonces ya las vías nacionales y una gran cantidad de vías son del gobierno nacional, los servicios domiciliarios los gesta el gobierno nacional y las municipalidades empiezan a tener eh, competencias un poco más reducidas a lo que tenían previamente. Entonces, bueno, ese es un tema que es importante señalar y que desde luego ya en los albores del siglo pasado, pues desde luego hay todo un fenómeno poblacional que nos obliga a tomar nuevas decisiones o a no tomarlas, que también es una forma de hacer o de no hacer ciudad. Entonces, volviendo al esquemita, luego de que existe todo un gesto de creación de institucionalidad y de construcción de infraestructura, hay un segundo periodo que se puede llamar el periodo experimental. ¿Por qué experimental? Porque aquí empiezan a surgir una gran cantidad de proyectos muy interesantes, pero de proyectos desde el punto de vista netamente de la infraestructura y de la arquitectura. Y aquí quiero mostrarles, antes se me cayó el papel aquí, que les iba a mostrar. Aquí está detrás del televisor, son las cosas. Vean ustedes esto que me encontré, gracias a mi amigo Alejandro Bonilla, en la biblioteca del MOP. Es el proyecto de renovación urbana de San José y Centro Cívico Nacional. Este proyecto es de 1978, si mal no me equivoco, pero es la culminación de una serie de planteamientos que van asociados mucho a la planificación parcial de grandes proyectos urbanos. Aquí tengo el mapita de este proyecto que es súper interesante. Ahorita cuando lo encuentre, vean ustedes, aquí está el mapa. Este fue el anillo de renovación urbana que en su momento se planteó por el ingeniero Eduardo Jenkins Dobles, que de paso fue parte del equipo que participó en la redacción de la Ley de Planificación Urbana, ¿verdad? Que fue en el 69. Entonces, vean qué interesante. El centro de San José, resulta que se identifican 7 proyectos de escala parcial. ¿A qué me refiero con escala parcial? Que son proyectos que van más allá del lote, del predio individual, y tienen toda una idea, una gestión territorial. Entonces, vean ustedes, son 7 proyectos. Un proyecto aquí está delimitado, otro proyecto que tiene que ver con el centro cívico. Vean ustedes, ya vi aquí un proyecto, un tipo ciudad-gobierno, ya ahí está Alejandro saludando. Hola Alejandro, me imagino que estás en Colombia. Muchas gracias por este insumo. Otro gran proyecto acá en lo que es Barrio Cuba, en lo que sería hoy Transversal 24 y todo lo que es la Sabana. Ese era el proyecto de renovación urbana de San José Centro Cívico Nacional. Me emocioné mucho cuando lo encontré porque yo este proyecto lo había visto, lo había escuchado mencionar. No había tenido la oportunidad de tener el insumo técnico como tal en mis manos y bueno, ya por suerte ya lo pude conseguir y bueno, ya estaba haciendo una lectura bastante pormenorizada. Por ejemplo, y para seguir, parte de los proyectos de este periodo experimental fueron muchos de los proyectos que desarrolló el INBU, proyectos muy interesantes de escala parcial, como los Atillos, por ejemplo, y como otros proyectos a lo largo y ancho del país, que claramente están inspirados en la arquitectura moderna, la arquitectura de la Carta de Atenas, pero aquí quiero reivindicar algo, esos proyectos son proyectos, en su mayoría algunos, de muy buena calidad espacial, de muy buena calidad de diseño. Por ejemplo, los Atillos se puede decir que es un excelente proyecto de escala parcial, y hay una gran cantidad de proyectos generados por el INBU. Por ejemplo, no sé si Miguel Cortés está conectado, pero el INBU tenía un plano completo del cantón de San Pablo de Heredia. Tenía un plano completo, o sea, era ese momento en que el Estado podía darse la prerrogativa de hacer grandes diseños, de generar grandes sectores de ciudad. Por eso yo lo llamo el periodo experimental. También en este periodo se gestan o se diseñan grandes proyectos viales. El tema del congestionamiento vial empieza a ser un
problema muy actual en ese momento. Estamos hablando de los 60, de los 70. Y entonces estamos hablando de la circunvalación, de los grandes proyectos de radiales que están acá en este proyecto de renovación urbana, y otros grandes proyectos de carreteras. Ya entrando en la década de los 80, por eso les mostraba aquí no sé si ustedes se dieron cuenta, les mostraba una imagen de un famoso reglamento o de manual de diseño geométrico del 70 y, si más no me equivoco, del 78, del INBU, manual de diseño geométrico. Ese manual, junto con los reglamentos que se aprobaron en el 82 por parte del INBU, marcaron completamente, han marcado y siguen marcando el desarrollo de la ciudad al día de hoy. ¿Por qué? Porque literalmente fueron una guía de cómo diseñar ciudades para el vehículo particular. Ahora bien, no podemos decir que el desarrollo urbano en la década de los 80 haya sido malo para nada. De hecho, vamos a ver, aquí tengo otro insumo muy interesante. Por ejemplo, en los 80 nace el primer Plan GAM, que esta es una copia original que nos lo dio a ALPO, a la Asociación Latinoamericana de Planificadores Urbanos, el señor William Rivera, que, bueno, le mando un saludo también. Y si ustedes se ponen a ver este plan, es un plan bastante visionario, es un plan que tiene aspectos que si se hubieran cumplido a cabalidad, hubieran cambiado completamente la dinámica del área metropolitana y de la GAM en ese momento. Pero bueno, eso también nos dice que estos son momentos en que el hecho metropolitano ya se ve como una preocupación importante. Y bueno, el Plan GAM 82 es aprobado, ¿verdad?, por el INBU y por el OFIPLAN, como lo dice la Ley de Planificación Urbana, por el INBU y el MIDEPLAN en conjunto. Y aparejado a este reglamento, ante la falta de planes reguladores de los municipios, también se aprueban dos reglamentos. Debieron haber sido tres, pero se aprueban dos reglamentos: el reglamento de construcciones, el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones. De hecho, son los reglamentos que hasta hace poquito siguen vigentes. El reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones sigue vigente, está en proceso de actualización y es toda una discusión. Podemos también tener una charla en otro momento sobre ese tema. Y el reglamento de renovación urbana, que bueno, desde el 2015 se intentó hacer la primera versión y ya en el 2018 se aprobó la versión que en este momento está vigente. Bueno, que no ha tenido mucho calado, pero bueno, eso es otro tema también, y es importante ir midiendo la incidencia de las políticas públicas en ese sentido. Entonces, bien, en este periodo expansivo, yo lo llamo el periodo expansivo, se da un crecimiento exponencial de la mancha urbana. Los datos son claros. Por ejemplo, de 1980 a más o menos en 2010, la mancha urbana del área metropolitana se duplicó y las densidades más bien cayeron. Entonces vean ustedes qué interesante, eso ha marcado completamente la calidad de vida de las personas que habitamos acá en el área metropolitana. E inclusive la GAM se empezó a extender a otros cantones que en su momento no se pensaba que fueran de la GAM. Por ejemplo, Paraíso, inclusive San Ramón, inclusive Grecia, Palmares, ya son cantones cuyas dinámicas de movilización y de producción están asociadas directamente al área metropolitana. Y bueno, esta fotografía que ustedes ven acá es de 1981. Apareció en la revista National Geographic en el volumen 160. Me gusta mostrarla, aquí no se ve tanto, pero me gusta mostrarla porque si comparáramos el desarrollo urbano del centro de San José en esta fotografía a una fotografía actual, vamos a ver que no ha habido mucho cambio, por lo menos en parámetros como densidad, como aprovechamiento. Y eso tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque el desarrollo inmobiliario se ha dirigido más que todo a la ganancia a través de la transformación de suelo rural a suelo urbano, o sea, se ha ido a las periferias. Eso es importante decirlo, es importante remarcarlo, porque sigue siendo el principal nicho de negocio del desarrollo inmobiliario en todas las ciudades, ni siquiera en la GAM, en todas las ciudades, porque ese modelo de desarrollo urbano sobre los ejes viales, de baja densidad, incorporando suelo rústico a la ciudad, es el modelo de negocio.
que hoy por hoy prevalece en todos los entornos urbanos. Entonces, ese fenómeno podemos verlo en las ciudades intermedias, podemos verlo en los poblados y desde luego lo podemos ver en la gran área metropolitana. Y llegamos a, después del año 2000, a lo que yo llamo un periodo de crisis porque no es que ya no hubiera, no es que antes no hubiera señales de crisis y de inhabitabilidad en la ciudad, pero digamos que empieza a haber unos movimientos asociados a eso, a cambiar el modelo de ocupación, el modelo de ciudad. ¿Por qué? Porque en el 97 se hace una actualización del Plan GAM 82, el 25.902, el decreto 25.902, si mal no me equivoco, y es el decreto que establece los perímetros urbanos de los poblados fuera del anillo de contención y las zonas de protección, como por ejemplo la loma salitral, ese tipo de zonas de protección. Pero si lo vemos críticamente, esa modificación, esa actualización del Plan GAM no fue una actualización de fondo. El plan seguía siendo el mismo, que era un plan inspirado, como ya les comenté, en las teorías modernas, sobre todo en la teoría de la ciudad jardín, de una ciudad polinuclear, separados sus entornos urbanos por áreas verdes y cultivos. Digamos que en ese momento en la GAM eso era, pues, en los 80 era común, ¿verdad? Pero con el consumo de suelo que se generó, sobre todo por el boom de la vivienda social en los 80, pues eso dejó de ser una realidad generalizada y empezamos a hacer una ciudad muchísimo más conurbada. Entonces, bueno, ya a partir del año 2000 empiezan a aparecer proyectos muy interesantes, iniciativas muy interesantes, para darle vuelta a ese modelo urbano. La más importante probablemente de todos la hemos escuchado, que es el proyecto Prudan, un proyecto importantísimo, un proyecto que concitó a gran cantidad de instituciones públicas, participación, y bueno, tenía la idea precisamente de generar tres grandes productos: el plan regional para actualizar el plan GAM 82, los 31 planes reguladores y una serie de obras demostrativas, las cuales sí se hicieron. El plan, bueno, ese es otro tema que podríamos tener toda una discusión de horas para saber por qué no se aprobó, por qué se improbó el PLUGAM. La parte urbana como tal no fue aprobada. Sin embargo, sí hubo insumos importantes que a partir de ese momento se formaron parte de la planificación territorial, como por ejemplo los índices de fragilidad ambiental que están aprobados para la GAM, que también es otro tema bastante controvertido e interesante y necesario discutir. Y muchas municipalidades tomaron esos insumos para generar sus planes reguladores. Después de lo que fue este proceso de Krugano, que termina en el 2009, digamos que al quedar la GAM ayuna de un plan regional actualizado que responda a las demandas de la población en un entorno urbano tan complicado, nacen otras iniciativas. La primera fue el PODGAM, que era una iniciativa de Limbo. Digamos que la idea era que se retomara un poco de lo que el PLUGAM había generado y se hiciera como un plan en el que hubiera consenso. Sin embargo, bueno, no hubo consenso en ese plan y de hecho era un plan que manejaba conceptos, digamos que poco contemporáneos del urbanismo. Y en el 2013 se aprueba un trabajo que hizo el Tecnológico, que en ese momento era la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que es el Plan 2013. Vean ustedes todo lo que les he comentado que sucedió en 13 años, que no había sucedido en 40 años previamente. Pues en parte es que es un periodo de crisis, yo lo llamo un periodo de crisis, y seguimos viviendo un periodo de crisis en el que, por ejemplo, en el discurso político ya se empieza a posicionar el tema, tal vez no tanto de la planificación urbana, pero sí de las consecuencias que nos ha dejado la no planificación urbana o la desplanificación de la ciudad. El tema del transporte público, el tema del aumento en los tiempos de viaje, el tema de la inseguridad en las frecuencias de los autobuses, el tema de la inseguridad ciudadana, un tema muy importante que no se habla mucho, que es el de la vivienda asequible, no accesible, que también es importante, sino asequible, o sea, que sea
pagable, amortizable por una gran cantidad de la población, que eso tiene que ver con todo el tema del mercado del suelo, que es parte del periodo de crisis. De hecho, ese proceso en el que el suelo se vuelve un bien tal cual y se transa en el mercado como si fuera cualquier bien inanimado, y no funciona tanto así, porque del desarrollo inmobiliario depende, por ejemplo, la estructura urbana, depende la provisión de servicios, y desde luego es un tema bastante complejo. De ahí viene también mucho el tema de la captura de plusvalía y este tipo de cosas que les comentaba. Y bueno, en esta última década se empiezan a retomar y a generar proyectos importantes, como el tren metropolitano, como el tema de la sectorización de autobuses, que está planteada desde el 99 y hasta antes. Pero se empiezan a retomar y a tumbos y a saltos, bueno, empiezan a intentar ser implementados. Entonces, resumiendo un poco, desde 1900 para acá, digamos que hasta 1950, la gestión de los asentamientos humanos seguía la inercia de lo que nos había generado los procesos de invasión y conquista, ¿verdad? Todo lo que es los centros de distritos y de cantonales, con retículas ortogonales, cuyos espacios públicos están asociados directamente a los poderes económicos, políticos. Mucho de lo que decía Roy en el comentario. Algo que se me olvidó mencionar: en este periodo incipiente, digamos que la aproximación del gobierno a los temas de infraestructura va más desde el punto de vista de la vivienda, pero más desde un enfoque de salud. Hay algunas iniciativas, como por ejemplo la cooperativa Casas Baratas, y todas estas iniciativas están en salud, en el sector salud. Eh, Ya con la fundación de la Segunda República, yo digo que se hace como un símil entre ciudad igual Estado, sobre todo para lo que es San José. Entonces empiezan a aparecer instituciones que se robustecen, que empiezan a tomar competencias que tradicionalmente eran de las ciudades, específicamente de las ciudades. Por ejemplo, el alcantarillado sanitario, la provisión de servicios como agua potable, eh, la electricidad, y todo ese tipo de cosas empiezan a centralizarse y dan pie a ese periodo que yo le llamo, digamos que un periodo incipiente, que es como de consolidación de un aparato, que de hecho es el que seguimos teniendo hoy, al día de hoy, con sí, un proceso paulatino de fortalecimiento municipal que todavía está lejos de ser una realidad. Después, el otro periodo, que es el periodo experimental, ya con esa institucionalidad un poco más robusta, se empiezan a generar proyectos, pero son proyectos, como les decía antes, desde el punto de vista más de la infraestructura, o sea, de transformar el territorio. Y es hasta los 80 que en la ciencia y la técnica aparece el concepto del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, desde luego, conceptualiza al desarrollo urbano y del urbanismo como una rama. Entonces, ve qué interesante. Entonces, también eso es parte como del, del temita este, de que tenemos dos vertientes a partir de los 80 que están un poco divorciadas y que siguen estando divorciadas, que es esta visión de ciudad desde la infraestructura, desde la arquitectura, desde la ingeniería, y una visión de territorio más ambiental, que en nuestro país ha calado muchísimo, al punto que tenemos dos ramas de legislación: una legislación urbana, que tiene su representación más alta con la ley de planificación urbana, con los reglamentos del INGU, con la ley de construcciones, la ley de construcciones que es del 43, imagínense ustedes, no me equivoco. Y otra rama de normativa, que es la normativa ambiental, que desde luego con todo el crecimiento y el surgimiento del concepto del desarrollo sostenible empieza a abrir brecha. Y eso es importante, porque en el momento en que logremos tener un ordenamiento territorial integrando esas dos ramas, vamos a poder hablar de POTS y vamos a poder hablar de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Ahorita hablamos de dos cosas distintas, andan por dos caminos distintos. Entonces, por ejemplo, en el 95 sucede algo que es histórico, que se reforma la Constitución, se reforma el artículo 50 y se incluye el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y de ese artículo nace toda una rama
de normativa ambiental, la ley forestal, la ley orgánica del ambiente, ¿verdad? Que es, por decirlo así, el génesis de toda una gama de normas, la ley orgánica del ambiente, la ley forestal, la ley de aguas, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de normas que dan pie después a toda una serie de mecanismos de control ambiental que institucionalmente tienen su representación en la CETENA. Entonces, bueno, así llegamos precisamente al periodo de crisis, un periodo en que la institucionalidad está muy dispersa, en el que las intervenciones en la ciudad son predio a predio, son proyectos desarticulados, en el que nacen proyectos importantes, pero que ha costado muchísimo poderlos echar a andar, y es precisamente por esa ingobernabilidad que existe, en el que el valor del suelo y la forma de transar el suelo es básicamente la que determina la estructura urbana, al punto de que nos hemos acostumbrado o hemos normalizado figuras de transformación del suelo que no aportan a la estructura urbana, que no aportan espacios públicos, que no aportan espacios para equipamientos urbanos, y eso precisamente se da desde el 2004 con el reglamento de condominios, que viene a regular la ley de condominios, que es más o menos de 99-2000, si no me equivoco. Entonces, para resumir, estos 5 estadios del desarrollo urbano en este último siglo, 120 años, se pueden ver en el territorio. Si ustedes ven las ciudades de nuestro país, podemos identificar un damero que responde a ese periodo de ciudad incipiente, bucólica, le llamo yo, mucho como lo que añoraban, o lo que añoran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Alrededor vamos a encontrar una serie de, yo no sé si llamarle ensanches o de proyectos bien articulados, ya no tal vez con la morfología de la cuadrícula, pero bien articulados, con una serie de consideraciones de escala y paisaje, barrios que hoy por hoy son icónicos, si habláramos de los alrededores de San José. Después encontramos todo un anillo que responde al desarrollo predio a predio de proyectos individuales que no se articulan en la ciudad. Algunas urbanizaciones muy interesantes, no hay que ser mezquino, que generaron mucho espacio público, pero ese espacio público es distinto al que está más cerca del centro, es un espacio público más pensado desde el punto de vista higienista, es el parquecito en la urbanización, el parquecito en esos proyectos residenciales. Ahí sigue habiendo conectividad vial, sigue habiendo integración hasta cierto punto. Y ya en este último periodo se da el efecto burbuja, que ya lo podemos identificar claramente en muchísimas partes de la ciudad, no solo en la periferia, que son grandes conjuntos residenciales o de uso mixto, total y absolutamente dándole la espalda al entorno urbano. Bueno, esto responde a muchísimas causas, que bueno, podemos empezar a debatirlas. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles así a grosso modo. Vamos a ver, yo tenía un par de documentos acá. Para los que se incorporaron tal vez un poquito tarde, les decía que en el Limbo, tal vez para Alejandro, si está viendo, en el Limbo me encontré este documentito que es de 1956. Es más, viéndolo, yo pienso que es como un precursor del proyecto de renovación urbana. No sé, habría que verlo desde un punto de vista más científico, ¿verdad? Pero de este anillo de renovación urbana, y son una serie de lineamientos de un urbanista llamado Anatoly Solov, que precisamente lo llamó la Junta Fundadora, la Segunda República. Y en 1956 el INBUC edita los resultados de análisis de este urbanista para los lineamientos generales para el desarrollo de San José. Es súper interesante porque habla muchísimo de manera conceptual de todo lo que en algún momento se plasmó acá en este proyecto. De hecho, aquí se habla de la necesidad por ejemplo, de un centro cívico, de un lugar que aglomere las instituciones de gobierno. Conceptualmente lo dice. Y en el 56, de hecho, el INBU nace o saca esa iniciativa. Y vean ustedes qué interesante que al final termina aquí siendo el proyecto número 2 de este anillo de renovación urbana, 7 proyectos de renovación urbana. Entonces ven qué interesante poder hacer este vínculo entre este documento de 1956
y este documento de el 70. Este es del, vamos a ver, este proyecto de renovación urbana de San José, Centro Cívico Nacional, si no me equivoco, es del 78. De hecho, yo vean ustedes, me di la tarea de señalar algunas frases, vean qué interesantes. Vean lo que dice, esto es 1978. Dice, la ciudad de San José no tuvo desarrollo importante durante la época de dominio colonial, ni durante las primeras décadas después de la independencia obtenida en 1821. Esto se debió a que no se contaba con yacimientos importantes de minerales valiosos como el oro, la plata, ni la población indígena suficiente que permitiera el establecimiento de grandes haciendas. Entonces, bueno, eso viene a darnos un poco de contexto. Y vean qué interesante lo que dice aquí. Después, la tradición urbanística europea dejó varios parques, casi siempre frente a iglesias y edificios públicos, como los Parques Central, la Merced Nacional, España y Morazán, y en menor escala el Carmen, la Soledad, Mora, Fernández, etc. Aunque San José fue creciendo, no fue realmente hasta la primera mitad del siglo pasado, ven qué interesante, yo lo acabo de encontrar hoy, no fue hasta la primera mitad del siglo pasado, sino una aldea alrededor de un teatro. Pero en los últimos 40 años, si estos son 78, estamos hablando desde el 38 para acá, debido al auge de la economía, la aplicación de las tecnologías modernas y el fortalecimiento de la clase media, la extensión de la enseñanza a todos sus niveles, la creciente migración del medio rural al urbano y otros factores, se ha experimentado un crecimiento explosivo del área metropolitana de San José. Aquí Roy me hace una pregunta, vamos a ver. Uy, disculpen, había un montón de preguntas. Dice, profe, ¿podría hablar un poco de esa relación de ordenamiento y planificación? Es que mucha de la lógica de ciudad de esta etapa de experimentación se nota mucho la intención debajo de la mesa de muchos profesionales y políticos y a manipular y proyectar una especulación del suelo en beneficio propio y en deterioro del concepto amplio de ciudad. ¿Cómo frenar eso desde el diseño urbano? Bueno, es que desde el diseño urbano no es la respuesta, Roy. Esto es un tema de política de suelo. Vamos a ver, el diseño urbano puede ser perfecto, pero el suelo puede ser inaccesible. Entonces, como en algún momento lo hemos hablado, es un tema de política de suelo. ¿Y a qué me refiero con política de suelo? Es lo que te decía, el suelo como tal, en este momento se transa en el mercado como si fuera cualquier objeto, como si fuera una silla, como si fuera una computadora, como si fuera un televisor. ¿Y qué es lo que distingue al suelo del resto de estos objetos? Que el suelo tiene una ubicación y esa ubicación depende de mi acceso a los bienes y servicios urbanos. Entonces, cuando se habla de política de suelo, se habla de que tiene que haber alguna especie de modulación de la definición y el valor del suelo. Y eso sucede en todas partes, o sea, eso no es nada del otro mundo. Entonces, estamos hablando de generar política de suelo, no es a través del diseño urbano. Después, aquí Luis Cano me dice, saludo con respecto a la organización urbana, ¿cuál escala cartográfica cree usted que puede ser la ideal para la zonificación de usos propuestos dentro del plan regulador? Lo pregunto porque he visto algunos planes reguladores donde la escala es macro y no son específicas para los usos urbanos, principalmente generando generalización en cuanto a los usos permitidos. Bueno, Luis Cares, eso que vos decís era un problema muy, digamos que de hace algunos años, precisamente por la tecnología. Pero ahora los SIG, por ejemplo, los sistemas de información geográfico, me permiten tener en plataformas cartográficas el lote a lote y puedo saber cuál es el uso del suelo de ese lote, cuáles son los parámetros urbanos de ese lote e inclusive cuáles son los parámetros urbanos que yo podría tener si mejoro ciertas condiciones. Entonces, hasta cierto punto no es ni tanto un tema de escala, o sea, ya los sistemas de información geográfica nos permiten tener al centímetro la planificación urbana plasmada. Ahora que mencionas eso de la escala, yo encontré una imagen interesantísima. Es esta. Esto es súper anecdótico. No sé si lo puedan ver. Estas son las hojas 1/10.000 y el anillo de contención trazado a mano. Durante mucho tiempo fue la manera en que el limbo determinaba el anillo de contención. Ven las hojas y cómo viene el anillo de contención aquí trazado.
ahorita no puedo ver la fecha de esto, pero imagino que debe ser como los 90s, 80s. Se me hizo muy, o sea, un vernáculo, por ejemplo. Ya el anillo está digitalizado, desde luego. Pero esto fue un problema durante mucho tiempo porque la gente no sabía si estaba dentro o afuera porque, veámoslo así, el grosor del plumón era a esta escala, a unos 10.000, imagínate cuánto podía ser, ¿verdad? Entonces esto es parte de los aspectos criollos de la planificación, ¿verdad? Que tenía algunas otras imágenes ilustrativas. Ah, sí, me dice Alejandro, sí, que es verdad, Anatole Soló es del 49 y el Ingo efectivamente edita el documento en el 56. Sí. A él lo llamó la Junta, si mal no me equivoco, la Junta Fundadora, para que hiciera sus propuestas. Y es muy interesante leer este documento porque igual parece como una máquina del tiempo, ¿verdad? Habla del congestionamiento, habla del crecimiento horizontal de la ciudad, ¿verdad? Y bueno, eso fue hace cuántos, 70 años, ¿verdad? Y tal vez no podemos decir que hayamos tomado políticas muy estrictas o muy directas en ese sentido. Me dice Roy, ¿quién debería desarrollar esa política del suelo? Uf, qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Eh, Vamos a ver, normalmente las políticas de suelo, si hacemos un análisis comparativo con otros países, están incluidos en las normas generales de planificación urbana, en las normas nacionales, por ejemplo. Por ejemplo, una política de suelo es, por ejemplo, que exista, no estoy diciendo que se recomiende, pero es, por ejemplo, el cobro de plusvalía, por ejemplo, es una política de suelo. ¿Por qué? Porque entre más plusvalía yo genere, yo tengo que retribuirle más a la ciudad. Entonces, es una forma como de equilibrar el desarrollo urbano y los tipos de proyectos que se generan. Otro tipo de política de suelo que en Colombia se practica es que los proyectos en planes parciales, o sea, los proyectos de gran escala, tienen que dejar un porcentaje de BIS, de vivienda de interés social. Eso es muy interesante porque eso aquí no se practica y yo creo que debería ser una práctica que deberíamos empezar a implementar para generar un poco de mixidad social, ¿verdad? Eh, ¿A qué me refiero? Que en los proyectos de planes parciales, que son proyectos de gran escala, que son proyectos que son beneficiados con mayores índices de edificabilidad, ¿por qué? Porque están generando estructura urbana, porque generan espacios públicos, mínimo tiene que haber una cuota, si mal no me equivoco, el 10% de vivienda que llegue hasta cierto tope. Es que esa es otra diferencia. Nuestra concepción de vivienda social es un poco diferente. Nuestra concepción de vivienda social está asociada al bono, al subsidio que da el Estado para que las familias puedan hacer una vivienda. En el resto del país no funciona así, es más por un tema de estratificación y por ejemplo, la vivienda de clase media se puede calificar como BIS. Aunque bueno, aquí la vivienda subsidiable llega casi hasta los 60 millones, tiene sus particularidades. Entonces, por ejemplo, eso es política de suelo. Eso es política de suelo. Otra política de suelo, por ejemplo, podría ser asociar parámetros urbanos más ventajosos a tipos de proyectos. Eso sí se puede hacer, por ejemplo. Eso sí, sí lo tenemos, lo tienen las municipalidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que si un desarrollador tiene un terreno de cierta magnitud y en vez de hacer un condominio cerrado, por ejemplo, cede algunas calles para generar conectividad, entonces lo que era un aprovechamiento de 1 o de 1,50 le sube a 2 o a 2,50 por hacer esa cesión de estructura urbana. Eso sí se puede hacer. Eso es política de suelo también, porque eso democratiza el espacio. Ahora, yo considero que las políticas de suelo más urgente que necesitamos en este momento es la que tiene que ver con regular de alguna manera la especulación inmobiliaria, sobre todo en zonas ya servidas y que están perdiendo población. Eso se puede hacer a través de lo que yo les comentaba de los parámetros urbanos versus el tipo de proyecto. Eso es casi que orientar al desarrollador a, bueno, si usted hace este tipo de proyecto, entonces usted puede generar mayor renta. Ven, es como un tema también de un urbanismo diferente, un urbanismo más concertado entre el sector privado y el gobierno local. Normalmente esta relación para nosotros como costarricenses se nos hace un poquito chocante, ¿verdad? Cuando el sector gubernamental habla con el privado, no sé, se dice, uy, es que probablemente hay algo, pero eso es muy normal en el urbanismo contemporáneo.
sea, yo te digo, usted como desarrollador tiene este lote, bueno, usted puede construir lo que quiera, pero si usted construye estos proyectos, pues usted tiene más posibilidades de generar ganancia. Eh, ese tipo de entendimiento hacia un modelo de ciudad es el que tenemos que empezar a calar profundo en los planes reguladores. Me gusta mencionar siempre que hablo de esto el tema del reajuste de terrenos, el tema del reparto de cargas, todo ese tipo de instrumentos que son política de suelo también, que deberían incentivarse de esta manera para ver si, por ejemplo, en el centro de San José empezamos a integrar predios y empezamos a hacer proyectos de vivienda un poco más densos, pero sin desplazar a las personas que viven en esos terrenos, que es muy común, y eso no solo sucede en San José, sucede en todas las ciudades que, que experimentan procesos de renovación urbana. Eh, Así, ese era el niño contención, sí. Sí, sí, increíble. Ha habido mucha discusión sobre ese periodo en que la niña de contención medía 200 metros, porque era más o menos como 200 metros. Imagínense una línea trazada en una hoja de 1/10.000. O sea, ven ustedes, o sea, eso era realmente muy pintoresco. Eh, pues sí, esa política de suelo, ¿quién debería hacerla ya para ser más concreto con la pregunta? Debería ser un diálogo nacional que se plane una ley de planificación urbana, que debería ser una ley de ordenamiento territorial, que uno de sus componentes fuera el, el desarrollo urbano. Porque el ordenamiento territorial tiene esa ventaja, yo pienso que es una ventaja, es una visión más integral en el que a diferencia de los 70s y de los 80s, el desarrollo urbano es parte del ordenamiento territorial. No es el fin en sí mismo, que es lo que vimos más o menos que se desarrolló en este periodo experimental. No, normalmente, porque era un desarrollo inspirado en la arquitectura de la modernidad. Que aquí me recuerdo también, que no sé si estará todavía Alejandro escuchando, tiene un artículo muy interesante que leí hace unos meses sobre la circulación de saberes en el INBU. De verdad que deberíamos volver un poco la vista a ese INBU de los 70, porque podemos identificar muchísima influencia de ese urbanismo moderno, pero del buen urbanismo moderno, en muchos de los proyectos del INBU, y cómo en su momento el INBU tenía una red de contactos internacionales en congresos de arquitectura moderna. O sea, había un interés por estar a la vanguardia en ese momento de lo que era el desarrollo urbano. Del 1980, 85 a 2010 más o menos, eso yo pienso que se dejó un poco de lado. Buenas noches, ¿de qué manera determinaron la ubicación del anillo? ¿Por alturas? ¿Por utilidad del suelo? Gracias. Qué buena pregunta, ¿verdad? Pues se dice que era un tema de acceso al agua. Tengo que reconocer que no lo estoy, no lo tengo tan claro, de la lectura que he hecho del plan GAM, algo he podido inferir sobre eso, pero tengo entendido que en su momento era un tema de agua, de acceso al agua, y de que se definiera un anillo de terreno desarrollable alrededor de los centros urbanos que ya estaban consolidados. Entonces definió una cota, que era más o menos lo que se podía permitir en ese momento de desarrollo urbano, que es muy interesante porque eso me lleva también a otro datito, que por ejemplo, cuando ese anillo de contención se generó, el 1% del uso urbano estaba fuera del anillo, cuando el anillo se delimitó. Y hoy por hoy, que el anillo sigue vigente en el papel, la tercera parte de la ciudad, del área metropolitana, está fuera del anillo. Entonces ustedes me dirán, entonces ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué el anillo? Bueno, sí, qué interesante, ¿verdad? Es un tecnicismo legales, que ese es otro tema en el cual nuestro desarrollo urbano ha sido un poco ayuno en el análisis del derecho urbanístico. Porque les voy a decir por qué ha pasado eso, del 30% fuera del anillo. Yo sé que va a sonar absurdo, pero así ha sucedido. El anillo de contención lo que restringe son los desarrollos de urbanizaciones. Pero ¿qué pasa con los fraccionamientos frente a calle pública? ¿Qué pasa con los fraccionamientos con fines urbanísticos? ¿Qué pasa con los condominios horizontales en régimen? El nombre correcto es las urbanizaciones cerradas en régimen de condominio. Entonces ven ustedes que es un tecnicismo legal que ha permitido que fuera el anillo
se desarrollen una gran cantidad de desarrollos urbanos. Me dice Esteban Amador, Imbu fue desmantelado, aunque ahora hay gente que quisiera tomar las riendas. En realidad es una institución con mucho potencial en el urbanismo y el tema de vivienda, sí. Sí, eso es verdad. De hecho, sería muy interesante que también tuviéramos una sesión para hablar solo del Imbu. Porque ustedes ven, la ley del Imbu, que es del 54, es una ley súper potente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Esteban, es súper potente, es una ley espectacular. Es prácticamente una ley para un desarrollador del Estado. Bueno, así fue el Imbu durante mucho tiempo, fue el desarrollador del Estado. Tenía mucho suelo y parte de ese desmantelamiento del Imbu fue que para poder subsistir el Imbu tuvo que deshacerse de mucho suelo, muchísimo suelo. Eh, Tal vez en una próxima videoconferencia podemos hablar de ese plano que yo les comentaba que existe, de San Pablo de Heredia, del cantón, de casi que toda la parte urbana de San Pablo de Heredia, diseñada por el INBU, con una estructura urbana, con una jerarquización de vías, jerarquización de espacios públicos. ¿Era por qué? Porque el INBU tenía esa capacidad, tenía el suelo y tenía la capacidad de generar ese tipo de proyectos. Ahora bien, no estoy diciendo que se debe pensar en tener un INBU a esa magnitud, pero sí un INBU que tenga la fuerza de sentarse en la mesa con los desarrolladores inmobiliarios, con las municipalidades y tirar línea de desarrollo urbano. Y que se convierta en el apoyo técnico sólido para las municipalidades. Eso es súper importante. Y pero es verdad, la ley del INBU es espectacular. Cuando uno la ve, la gran cantidad de cosas que puede hacer el INBU es impresionante. Por ejemplo, otro tema que a mi entender, y esto está abierto a debate, como todos aquí, es que la creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda llegó a ser parte de ese desmantelamiento del INBU. Y poner al INBU como entidad autorizada más bien fue contraproducente. Más bien fue contraproducente. Si ustedes me preguntan a mí, el INBU debería dejar de ser entidad autorizada y dedicarse a gestar proyectos de otro tipo, que no quiere decir que no ayude al acceso generalizado a la vivienda, ¿verdad? Sí, dice Roy, buenísimo hablar del limbo y sus potencialidades, tal vez por ahí ande el tema de quién debería liderar la política de suelo, pues sí. Aunque bueno, una política de suelo ya en nuestro contexto, como habíamos hablado, también tiene que tener serios e importantes consideraciones ambientales, por ejemplo. Por ejemplo, la transferencia potencial constructivo es un instrumento que se puede asociar entre los entornos urbanos y los entornos por conservar. Pero este es un tipo de instrumento de gestión, lo que les he hablado, que forma parte de esta nueva dimensión o este nuevo desarrollo urbano al cual tenemos que aspirar, que nuestra norma no tiene todavía. Por ejemplo, la ley de planificación urbana, que es del 68, en realidad es bastante rompedora. Es bastante rompedora. En el capítulo 5 que habla de renovación urbana, si bien es cierto, no dice reajuste, si habla de acuerdo de partícipes, si habla de rediseño y la capacidad remodeladora de las municipalidades. Entonces yo pienso que en su momento las personas que hicieron la ley de planificación urbana fueron personas muy visionarias. Y ojalá este periodo de crisis que estamos viviendo, que no sé hasta cuándo se irá a prolongar, pueda concitar un diálogo nacional que termine en la actualización no solo del reglamento, sino de realmente todo el aparato institucional y legal del ordenamiento territorial y que las municipalidades tomen un rol muchísimo más gerencial del suelo y de los proyectos inmobiliarios en su jurisdicción. Vamos a ver, bueno, faltan 10 minutos para las 7. Eh, Vamos a ver, quería comentarles también un poquito eh, sobre el tema de la plusvalía, aunque vamos a ver, si nos podemos hablar de plusvalía no vamos a terminar nunca, pero tiene que ver con política de suelo. Por ejemplo, la generación de plusvalía puede tener diferentes hechos que la provoquen. Eso es política de suelo. Puede ser a través de construcción de infraestructura, por ejemplo, cada vez que una municipalidad o que el Estado construye obra pública, está impactando positivamente el valor del suelo. Esa es una manera. La otra manera es a través de la conversión del suelo rural a suelo urbano. Eso ya con solo esa decisión administrativa, el suelo sube su valor.
Y eso también es otra forma de generar plusvalía. Y la otra forma de generar plusvalía es a través de parámetros urbanos. No es lo mismo un terreno en el que pueda construir 2 pisos al que pueda construir 4. No es lo mismo un terreno en el que pueda construir solo uso residencial al que pueda construir mixto. Entonces, eso también es política del suelo. Cómo ese tipo de incentivo o de ganancia de valor se retribuye a la ciudad. No precisamente cobrándolo, sino a través de la carga urbanística. La carga urbanística que está reivindicada en el artículo 40 de nuestra ley de planificación urbana, pero que lamentablemente lo hemos obviado en los últimos 40, no tanto, en los últimos 20 años. Me dice Esteban otra vez, ¿qué piensa del proceso de renovación urbana que plantea la Municipalidad de San José? Me imagino que se refiere a la Comisión de Renovación Urbana que se maneja en la Municipalidad de San José, me imagino que debe ser eso, o a proyectos específicos, porque hay proyectos específicos que la Municipalidad de San José está planteando como la ciudad tecnológica, ahí en lo que llaman Transversal 24, o como el famoso Ciudad Gobierno. eh, bueno, vamos a ver, es que eso es parte de lo que hay que, creo yo, estudiar bastante bien. Eh, la renovación urbana, y eso es un tema muy, digamos que mío, de mi entendimiento de la renovación urbana, es una intervención mayor. O sea, no es una intervención de generar edificios con ciertas características. Son intervenciones mayores, o sea, de piezas urbanas, más o menos como se plantea aquí, en este plan de renovación urbana, en el que no es un tema de un lote, sino es un tema de manzanas. Entonces, bueno, estamos un poco lejos todavía de poder lograr ese tipo de proyectos. ¿Y por qué es importante que sean así? Porque solo en esas escalas yo puedo generar las suficientes rentas como para, por ejemplo, democratizar el acceso a la vivienda. En un solo lote, para poder rentabilizar un proyecto, y pues tengo que terminar haciendo torres como las que se están haciendo ahorita, que yo estoy esperando que llegue el próximo censo o el próximo año para ver si realmente se detuvo la tendencia de exclusión de población de San José con esos proyectos, ¿verdad? Habría que ver, no me considero, digamos que tan apto para ser muy crítico ahorita de lo que ha hecho la Municipalidad de San José. Desde luego, sí se puede acusar que no ha sido tal vez lo más democrático en el sentido de promover el acceso a todos los estratos. Ahí está el gran problema, yo creo, el acceso a todos los estratos. Eso es un gran reto. Y tiene que ver con el valor del suelo, por ejemplo, con el tema de la especulación inmobiliaria, ¿verdad? ¿Cuánto vale un apartamento? ¿Cómo se saca ese avalúo? O sea, hay muchas cosas detrás de eso. Yo pienso que se puede hacer muchísimo más en ese tema. Eh, pero la municipalidad necesita una norma contemporánea que le permita hacer ese tipo de gestión. Nos hace falta darle mucha vuelta a esos instrumentos de gestión del suelo. ¿Cuál ha sido el impacto, en tu opinión, del llamado urbanismo de la Sala Cuarta sobre la ley de planificación urbana? Uf. Bueno, es que eso tiene que ver con mucho de lo que hablábamos de que ha habido un divorcio entre la ciencia y la técnica del urbanismo como tal y de lo que terminan fallando los jueces y hasta la misma Procuraduría, que con todo el respeto aquí, si hay algún abogado o algún compañero o compañera que se dedica a eso, pues hay muy pocos profesionales de las ramas legales que están especializados en derecho urbanístico. Vean ustedes, por ejemplo, el tema de condominios. El tema de condominios tiene fallos de la Sala Cuarta que defiende la no cesión de espacios públicos, por ejemplo, que no defiende la cesión de calles para conectividad vial. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuál es la técnica urbanística que se está reivindicando en el fallo? Nada, es un tema absolutamente legal. Pues hay un divorcio absoluto de eso. Por ejemplo, no podemos decir que todo haya sido malo desde el punto de vista de la Sala Cuarta, ¿verdad? La Sala Cuarta también, desde el punto de vista del derecho, del indubio pro natura, o sea, del derecho al medio ambiente, ha frenado, es, eh, vamos a ver, intenciones realmente cuestionables como de extensiones del anillo de contención y excepciones a la norma urbana y este tipo de cosas. Pero yo creo que hace falta mucho también, y eso es una gran deuda que tiene la academia en general de nuestro país,
desde el punto de vista de la formación de los juristas. O sea, realmente, ¿cuántos abogados urbanistas hay aquí entendiendo la ciencia y la técnica urbana y trasladándolo a sus fallos? Por ejemplo, la Procuraduría en el tema de fraccionamientos con fines urbanísticos tienen criterios encontrados. Unos dicen que tienen que ir al limbo y otros dicen que los visa la municipalidad. Entonces, ahí hay un problema serio. Hay un problema serio y es un tema transversal. Dice Roy, vamos a ver. Creo que deberíamos ir previniendo las ciudades y las interacciones humanas para las pandemias. Bueno, sí, sí, hoy salió una noticia de que las pandemias también son temas urbanos, ¿verdad? Y hay un foro, si no me equivoco, urbanismo en tiempos del COVID-19, que bueno, aprovecho para pues, desearle lo mejor a todos en estos tiempos, ¿verdad? Yo creo que hay que aprovechar la tecnología para poder cumplir lo que es lo mejor para todos, que en este momento es el aislamiento social y mantenernos en la casa, siempre sin desatender a nuestros abuelos, a nuestros papás, ¿verdad? Pero vamos a ver, ellos son los más vulnerables. En el caso personal, por ejemplo, mi papá, que es una persona ya mayor con ciertas condiciones, desde luego yo hago todo lo posible por no ponerlo en riesgo y hago un llamado también para que, bueno, son tiempos difíciles y de hecho económicamente también van a ser tiempos difíciles, pero bueno, tenemos que ser solidarios ahora más que nunca unos con nosotros. Ya van a ser las 8, no sé si quieran que se toque algún otro tema. Tal vez me gustaría que después de la transmisión me hicieran recomendaciones, porque vamos a ver, este es el primer en vivo streaming que hago y la verdad fue completamente una iniciativa precisamente por lo mismo, por estar en la casa, para poder tener un poco más de interacción, pienso que es útil. Y de temas que tal vez podríamos hablar un poco más en concreto. La grabación queda en el Facebook, entonces también si gustan compartirla se los agradecería muchísimo. De mi parte creo que es todo, agradecerles, ojalá podamos desde nuestras diferentes trincheras promover la discusión sobre ciudad, sobre ordenamiento territorial, sobre gestión municipal, gestión urbana, y pues nada, muchísimas gracias, agradecerles, y bueno, por ahora digamos que nos vemos el próximo jueves con alguno de los temas que ustedes me recomienden. Entonces bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos y que pasen una linda noche. Muchas gracias.